Hola a todos. Hoy día les presentamos un nuevo capítulo de Chile al doble filo. El día de hoy les presentaremos el gobierno de Salvador Allende, que va desde los años 1970 a 1963, y la dictadura militar, que transcurrió en nuestro país desde 1973 a 1990. Hablaremos tanto del ámbito político, económico y social, y haremos un contraste entre ambos. Nunca como ahora, la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. A la lealtad de ustedes responderé con la lealtad independiente del pueblo, con la lealtad del compañero presidente. Este fue el discurso con que Salvador Allende y la Unidad Popular ganaron las elecciones presidenciales del día 4 de septiembre de 1970, con un 36,6% de los votos, siendo ratificado por el Congreso y convirtiéndose en el primer presidente socialista elegido democráticamente en todo el mundo. El programa de gobierno prometía radicalizar la reforma agraria, combatir la marginalidad social, realizar reformas educacionales y en el área social, logrando así un Estado benefactor e interventor. Si bien la Unidad Popular logró ganar, Chile se encontraba dividido en tres influencias políticas. Las otras dos eran la derecha, representada por el Partido Nacional, y el centro por el Partido Demócrata Cristiano. Además, el país se dividió socialmente entre una élite oligárquica y empresarial que controlaba el capital chileno, por lo que al triunfar el socialismo, gran parte de ellos decidieron huir, lo que provocó una fuga de capitales y el desborde de la economía. La reforma agraria, la nacionalización del cobre, las telecomunicaciones, el aumento salarial de un 40% solo aliviaban temporalmente a la población, puesto que se vivía un grave déficit y recesión económica. Esto, sumado a que la derecha, apoyada por Estados Unidos, quería fuera del poder al socialismo. Comenzaron las huelgas organizadas desde organismos como la Confederación de Dueños de Camiones u otras compañías estatales. Esto, sumado a que la derecha, apoyada por Estados Unidos, quería fuera del poder al socialismo, comenzaron las huelgas organizadas desde organismos como la Confederación de Dueños de Camiones u otras compañías estatales. La crisis que vivía Chile era insostenible. Solo faltaba un agente social dispuesto a dar el paso para provocar un derrocamiento directo: el Ejército Nacional.
El 11 de septiembre de 1973 fue el golpe de Estado bombardeando el Palacio La Moneda, donde murió el presidente Salvador Allende de un disparo suicida, como dicen los reportajes oficiales, y se instauró una junta militar, donde posteriormente toma el poder el general Augusto Pinochet. De ahí en adelante se rompieron elementos democráticos y se cometieron continuas violaciones en los derechos humanos, como por ejemplo tortura y represión. También se realizaron reformas políticas y económicas para defender el sistema dictatorial de Pinochet, entre ellas la Constitución de 1980. Se crearon organismos de seguridad, primero la Dirección Nacional de Inteligencia y luego la Central Nacional de Información, que era la policía secreta del régimen militar y principales responsables de las desapariciones y muertes de la dictadura. Las últimas reformas del régimen fueron económicas. Chile pasó de ser un país productor a uno subsidiario, centrándose en los modelos del nuevo liberalismo. Finalmente, cada vez se aumentaron más las desigualdades, aumentando el desempleo y la inestabilidad laboral. En 1988 tuvo lugar una de las decisiones más importantes de la historia de Chile, la votación que llevó a su término la dictadura de Pinochet mediante un plebiscito. A continuación se expondrá una entrevista sobre el periodo de Allende y de la dictadura militar a una docente del Colegio Hispano Chileno El Pilar de Curicó. Nos encontramos con la profesora de Historia del Colegio Hispano Chileno El Pilar, Mercedes Flores, la cual le haremos una serie de preguntas acerca del gobierno de Pinochet y Allende. Bueno, la primera pregunta: ¿por qué fracasó la propuesta de Allende? Bueno, ahí hay varios ámbitos que uno tiene que empezar, ¿cierto?, a desmenuzar. Uno de ellos principalmente el económico, que tiene que ver con que la propuesta de Allende no fue quizás para el momento la más adecuada. Al querer, ¿cierto?, reformular nuevamente lo que era la reforma agraria, también lo que tiene que ver con principalmente con la expropiación de terrenos, y que no fue bien entendido por la población de Chile, que al final ellos mismos vieron que esta situación no era muy rápida y simplemente ellos tomaron las armas por las manos, ¿cierto?, y empezaron a hacer ellos mismos a tomarse los territorios o los terrenos que estaban para la reforma agraria. Yo veo que por ese ámbito es el primer fracaso de la propuesta de Allende fue eso, que la población lamentablemente no entendió que esto era para largo y que ellos empezaron a tomar las armas por sí solos. Respecto al gobierno de Allende, ¿cuáles fueron las causas de la crisis que vivía su periodo? Bueno, la crisis del periodo de Allende principalmente es económica, ahora tiene relación directa primero con el paro de los camioneros. Cuando en un país se paran los camiones, es uno de los gremios que tiene más poder dentro del país, por lo tanto significa además tomarse las calles. Al no tener por dónde pasar, al no tener esto lo que correspondía a los recursos básicos para poder mantenerse al día a día, comienza una crisis económica, comienza el mercado negro y ya con eso los precios se disparan y comienza la inflación. Bueno, posteriormente, ¿cómo alcanza el poder el general Pinochet? Bueno, la forma de alcanzar el poder, estamos claros todos con que fue una dictadura. Para alcanzar el poder de esa forma, ¿cierto?, bombardear el Palacio de la Moneda, tener, ¿cierto?, las armas por sus manos y llegar, ¿cierto?, al poder de esa forma, matando personas y bombardeando la moneda, eso principalmente, son todas las características de un golpe militar o de un golpe de Estado. En el gobierno de Pinochet, ¿qué pasó con los derechos humanos durante esta dictadura? Bueno, todas las dictaduras dejan de lado primero los derechos humanos con respecto a los derechos políticos de las personas. Al momento de que se cerró el Congreso Nacional, al momento de que se privaron, ¿cierto?, de las elecciones, ya los derechos políticos principalmente fueron totalmente vulnerados. No vamos a hablar específicamente del derecho a la vida, que es donde yo tengo más problemas con la dictadura, porque 2.200 y tantas personas que aún todavía ni siquiera se sabe el paradero de ellas, y entonces los derechos humanos políticos fueron totalmente restringidos. Solamente con el cierre del Congreso Nacional ya no quedan derechos humanos políticos. El derecho a la vida, ¿cierto?, que fue totalmente pasado a llevar con las torturas, con la desaparición de personas y principalmente con algunos comandos como el comando que se estableció en el norte, ¿cierto?, para poder eliminar a los opositores al régimen militar. Bueno, para finalizar esta edición de Chile al doble filo, debemos mencionar que tanto el gobierno de la vía chilena al socialismo, por parte de Allende, y la dictadura de Pinochet, son episodios irreversibles e inolvidables de nuestra historia.
Ambos sistemas presentan fallos y errores, pero cabe mencionar que la dictadura tuvo una gran represión y violación de los derechos. Esto es todo por esta edición, espero que lo hayan disfrutado.